El domingo 26 de febrero se realizó la concentración más numerosa que haya tenido lugar por parte de la oposición antiobradorista. Se habla de un aproximado de 100,000 personas congregadas para manifestar su rechazo al Plan B de la reforma electoral y obviamente, sobre todo, diría yo, para expresar su repudio al presidente López Obrador. Hay que decir que también se le invirtió mucha lana para organizar esto, tanto de empresarios como de políticos en diversos puestos de elección, dinero que, por cierto, no es claro de dónde viene. Aunque, bueno, algunas fuentes que consulté piensan que se gastaron probablemente unos 200 millones de pesos entre camiones, volantes, camisetas, banderines, pantallas, sonido y todo lo que requiere una marcha. En cualquier caso, es la primera vez que la oposición a la 4T llena la plancha del centro histórico de nuestra ciudad. No hay duda y no conviene regatear esto porque fue, indudablemente, un hecho inédito y algo de lo que debemos estar todos alerta. Pero hay que puntualizar que el éxito de esta concentración no es otra cosa sino la narrativa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y esta gente que ha usado al INE como si fuera un partido de oposición. Es el triunfo de un discurso alarmista y fatalista. El éxito de la convocatoria no quiere decir que las premisas con las que la gente salió a manifestarse este domingo sean necesariamente ciertas. La narrativa que ganó este fin de semana tiene sus falacias y sus mentiras, desde luego. Lo vi claramente en las entrevistas que pude realizar ese día a los manifestantes. La primera mentira o la primera falacia, que el gobierno está tomando control de las elecciones en nuestro país. Ciertamente esto es falso. No hay nada en el Plan B del que se pueda derivar esa conclusión. Ajustar a una institución a los principios de una austeridad republicana, como ha ocurrido con muchas dependencias públicas, no quiere decir que el gobierno esté tomando el control de las elecciones. Podemos discutir si el ajuste es racional o no, si debilita la institución o no, si desprofesionalizarla es una buena idea, pero eso no es tomar control de las elecciones por parte del gobierno. No hay una relación directa entre una cosa y la otra. En todo caso, hay una serie de personas en el INE que actúan como una especie de grupo de interés defensivo. Es gente que quiere seguir manejando un presupuesto enorme. Un presupuesto con el poder que eso significa. Porque claro, a ver, ¿quién no quiere manejar una bolsa de más de 18,000 millones de pesos al año, como es la que el INE tuvo en 2021, por ejemplo? Segunda falacia, que se le está quitando facultades al INE. De nuevo, esto no va de acuerdo con lo planteado en el Plan B. En ningún apartado de la propuesta se señala la suplantación de las funciones que realiza el órgano electoral por otra institución pública. Tercera, muchos me decían en la marcha, yo vengo a defender mi voto. Bueno, en esta de plano sí, ni cómo ayudarlos. Porque en ninguna parte del Plan B se está proponiendo arrebatarle el voto a los ciudadanos y no hay nada que posibilite una cosa así. Y claro, cuando se plantean argumentos de ese tipo, pues no hay ni siquiera la posibilidad de tener una discusión mínimamente racional. Tampoco es cierto, como decían algunos, que el padrón electoral va a quedar en manos del gobierno. Falso y 3 veces falso. Cuarta falacia. Nos van a quitar la credencial del INE, la credencial de elector. No entiendo bien de dónde salió esta mentira descomunal, pero de nuevo, pueden estar ustedes tranquilos, señor, señora. Les aseguro que el Plan B en ninguna de sus partes habla de quitarle la credencial de votar a los ciudadanos o ni siquiera de alterar la manera en que ésta se expide. Quinta, mi preferida. México se está convirtiendo en una dictadura. Esto es de risa loca. Es de risa loca que esto lo digan decenas de miles de personas que se están manifestando en una plaza pública. Me pregunto en qué dictadura se permite que llegues hasta la puerta donde vive el dictador a gritarle que es un dictador.
Aún así, sobraban ese tipo de adjetivos de que AMLO es autoritario, totalitario, que es igual a Maduro, que es como Daniel Ortega, o que nos estamos convirtiendo en Cuba. Digo, porque algunos de estos términos son los que empleó la oradora y ex diputada priista, ojo, priista, Beatriz Pajés. Pero bueno, en cualquier caso, en este espacio creemos que ese plan no convence realmente. Sobre todo no vemos que sea una reforma necesaria. Y sí, aunque tenga cosas rescatables, creo que es un despropósito pretender pasar una reforma electoral sin el aval de las principales fuerzas políticas del país. Eso ya lo vivimos en México y no puede traer nada bueno. Eso solo podría generar una sombra de duda sobre el resultado de la elección presidencial de 2024 y restarle legitimidad a un proceso que, de cualquier modo, con reforma o sin reforma, ganarán Morena y el obradorismo. Entonces, ¿qué necesidad? Por lo demás, quiero decir que yo también defiendo al INE. Sí, yo defiendo al INE. Pero lo defiendo de gente como Lorenzo Córdoba, que cree que el instituto es un partido de oposición, una institución encargada de hacerle contrapeso al Ejecutivo Federal, cuando esa no es su atribución constitucional. Yo defiendo al INE de quienes, como él, como Lorenzo y como Ciro Murayama, lo ven como una fuente inagotable de recursos de la que se pueden servir para hacerse de sus exorbitantes salarios, bonos, prestaciones, seguros médicos, viáticos y hasta publicar 1, 2 y 3 libros como ese de que la democracia no se toca. Con esta reforma, además, el presidente le ha regalado a la derecha y a los peores mapaches electorales la bandera de la defensa de la democracia. Creo que eso es un error. Porque la bandera de la defensa de la democracia y de las elecciones libres no es de esa gente. Porque hay que recordar que en este país fue la izquierda la que históricamente puso el cuerpo a favor de las libertades democráticas, la que padeció cárcel, persecución y muerte. Porque lo que vemos hoy es que personajes que no tienen ninguna autoridad moral, gente como Roberto Madrazo, Alito Moreno, Beatriz Pajés, José Narro, Miguel Ángel Osorio Chong, Gabriel Cuadri, Vicente Fox, ¿Marco qué? Marco Cortés. Y todos esos que han ido a estas marchas, hoy puedan envolverse en la bandera de la democracia. Por favor, estos sujetos se agrupan defendiendo falacias y consolidan la narrativa antiobradorista que, seamos sinceros, es la que realmente aglutina y mueve a este tipo de manifestantes. No desestimo la magnitud de la convocatoria, repito, pero qué terrible que argumentos falsos y falaces convoquen más que la defensa informada de nuestra vida democrática. Porque claro, debatir con verdades no parece ser una opción para esta oposición. El Instituto Nacional Electoral está en un punto de inflexión. Entre el plan B de la reforma electoral, el rechazo que esto ha generado, la sucesión del consejero o consejera del instituto, la renovación de 4 consejeros más, pues todo esto pone al INE evidentemente en el ojo de la opinión pública. Por esta razón le agradezco mucho a la consejera Carla Humphrey que haya aceptado sostener esta conversación con nosotros. Consejera, ¿qué tal? Hola, muchas gracias a ti por este espacio y también saludos a tu auditorio, por supuesto. Gracias, consejera. A ver, la reforma electoral ha generado mucha polémica. Creo también que hay mucha desinformación. Yo estuve en la plaza, en el Zócalo, entrevistando a muchos de los manifestantes y me parece que muchos de ellos han sido víctimas de fake news y de falacias. Por eso quisiera preguntarte, consejera, ¿qué de bueno ves en esta reforma de rescatable y qué es lo que más te preocupa?
A ver, lo que más me preocupa son los daños a nivel distrital a la estructura del INE, al Servicio Profesional Electoral, porque es justamente a nivel distrital donde llevamos a cabo pues este contacto ciudadano, la capacitación, la fiscalización. Te diría que pues son nuestros brazos, digamos, en las entidades federativas. Tenemos este número de oficinas distritales porque son el número de distritos de que se compone el país, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, y tienen que hacer muchas actividades tanto dentro como fuera del proceso electoral. Por ejemplo, tienen que ser los primeros respondientes en materia de violencia política contra las mujeres, son ellos y ellas quienes hacen los recorridos para ver dónde se instalan las casillas, quienes proponen en su caso las casillas especiales, quienes conforman los órganos, los consejos distritales donde se hacen pues los cómputos de las elecciones, y creo que además hacen un vínculo porque son precisamente ellos quienes capacitan a nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas de cara a la elección para que puedan ser funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Es decir, pues es justamente este trabajo de tierra, en campo, que pues es lo que más se ve mermado con esta reforma y con pues mermar la estructura del servicio profesional electoral a nivel distrital. Creo que me preocuparía menos a nivel local. Tenemos una oficina en cada una de las entidades federativas, una junta local, pero a nivel distrital, pues que eran 300, se da la posibilidad con la ley, ahora se llaman oficinas auxiliares, de tener el mismo personal si se justifica cómo, pero pues la verdad es que tendríamos que hacer una reestructura al servicio profesional electoral que ya lleva pues 30 años. Yo te diría que pues es de los dos servicios públicos de carrera que funcionan en el país, el diplomático y el electoral, y creo que no es una buena noticia porque además estas personas entran por concurso al servicio profesional, no es que los designemos, y se mantienen ahí con base en actualizaciones, en exámenes, y van pudiendo subir con base en promociones que se van ganando cada una de estas personas que están en el Pero, servicio. perdón, consejera, pero la idea es acabar con el servicio profesional, porque de alguna forma esto es lo que se ha dicho, que prácticamente se le daría en la torre al servicio profesional electoral. No, no se acaba, se reduce en un buen número de plazas, no Ajá. se acaba con el servicio, por supuesto, y yo creo que esto cabe en una dinámica. Yo propuse cuando llegué como consejera en agosto de 2020, en una sesión de consejo, la creación de una comisión de modernización, mejora e innovación, justamente para replantearnos desde dentro qué podríamos cambiar para adelgazar la estructura del INE, para hacerla más orgánica, más operativa, pero además para atender los retos que tenemos ahora. Claramente, a mi juicio, la estructura del INE no ha cambiado mucho en los últimos 30 años y tenemos retos distintos. Ha cambiado la sociedad, han cambiado los retos que tenemos, estamos de la mano de la tecnología, y yo creo que podemos hacer muchos temas desde dentro, muchos cambios para reevaluar estas estructuras y ver que quizá pues ya no responden a las dinámicas que tienen que responder ahora. Yo lo hacía pensando no en un instituto nacional electoral de cara al 24, sino de cara al 30, al 35, Sí. al 40, es decir, replantear este escenario institucional. Consejera, y de la reforma en sus términos, del paquete, digamos, de reformas de esto que se ha llamado el Plan B, ¿qué te parece rescatable? Me parece que tiene muchos puntos rescatables. Yo te diría, por ejemplo, que el que ya está en ley el voto en prisión preventiva es un acierto. Nosotros lo hemos garantizado porque hemos cumplido un mandato de la Sala Superior, pero me parece muy bien que ya esté reconocido en ley. También el voto para personas con discapacidad, que ya lo estamos haciendo. Este será Coahuila y el Estado de México el segundo proceso electoral que lo hagamos. Es decir, que las personas con una discapacidad permanente o en estado de postración puedan votar desde su domicilio en un voto anticipado con ciertas características, pero también obviamente me parece que tenemos que transitar a que no todos tenemos que estar en nuestra casilla, en nuestra sección el día de la jornada electoral, y pensar, por ejemplo, en voto universal mexicano, es decir, que cualquier mexicana o mexicano pueda votar
de distintas maneras de acuerdo a las características o circunstancias que tenga. Por ejemplo, el personal médico o el personal de seguridad pública, pues quizá tampoco puede estar en su propia sección electoral para votar. Y esta restricción de que si te vas alejando físicamente de tu sección, se te van restringiendo los cargos por los que quieres votar. También me parece adecuado, por ejemplo, que desaparezca la Junta General Ejecutiva. Creo que no tiene sentido y además a las y los consejeros electorales. La presidencia tiene unas funciones distintas a las de consejería, son cargos distintos aunque somos pares, y la administración del Instituto Nacional Electoral, por el momento todavía con la ley en vigor, porque no se ha publicado el Plan B, pues claramente establece esta atribución solamente para la presidencia del Consejo General, de manera tal que las y los consejeros no tenemos conocimiento o no tenemos, digamos, decisión respecto a distintas decisiones que en el órgano administrativo se toman. Me parece además que pues habla ya del voto electrónico, lo incorpora como una posibilidad, aunque en el transitorio establece que se va a crear una comisión del Congreso de la Unión para que puedan delinearse un proyecto de voto electrónico, y esto podría poner freno a lo que ya hemos avanzado del voto electrónico. Por otra parte, se establecen acciones afirmativas en la ley para grupos en situación de discriminación, lo cual me parece importante. Todo lo habíamos hecho con base en sentencias y en acuerdos de las autoridades jurisdiccionales. Ahora ya están en ley. Lo malo, o lo que creo que faltó en el diseño, es que no se establecen las suficientes. Hoy, por las acciones afirmativas del INE y de la Sala Superior, hay 65 personas que están en la Cámara por estas acciones afirmativas. En el Senado se redujeron de 55 espacios a 25 y se excluyó al Senado. Es decir, que la iniciativa presidencial tenía un número mayor y además se aplicaba para las dos cámaras, y en el Senado quitaron que fueran aplicables al Senado de la República y además la redujeron en 30 espacios a los que se pueden acceder. Yo creo que en este tema es una muy buena noticia que estén en ley, pero creo que deben diseñarse, me refiero, para su número en cada proceso electoral, porque la situación de estos grupos también van cambiando con cada proceso electoral. También, por Bien. ejemplo, pues, se permite la capacitación por redes y plataformas virtuales, que si bien lo tuvimos que empezar a hacer por la pandemia, pues siempre hay un debate si es mejor la capacitación presencial o la Claro. capacitación virtual, y creo que esto es también una buena noticia. Desaparecen las prerrogativas que tenían los partidos políticos telegráficas, y también me parece adecuado. Creo que su uso ha decaído de manera importante, y que ya no estén en ley también me parece importante. Se Bien, manda. consejera, te detengo ahí porque sé que estás ocupada y no te quiero quitar mucho tiempo y no quisiera dejar de preguntarte un par de cosas más. Veo que destacas varios aspectos positivos del Plan B, pero además de este Plan B, el INE, digamos, está inmerso en un proceso para elegir a 4 consejeros y también para elegir a un presidente o presidenta del Consejo General, y tú ya has expresado tu interés por ocupar esta posición. Consejera, ha habido muchas críticas a la presidencia de Lorenzo Córdoba en varios sentidos. Varios consideramos que Lorenzo Córdoba ha utilizado el INE de pronto como si fuera un espacio de oposición, de pronto como si el instituto estuviese facultado para ejercer contrapeso al Ejecutivo, cosa que entiendo no es su facultad constitucional, que no ha sido necesariamente neutral, al menos en su discurso y en sus posturas, y que, bueno, en general, que ha tenido un protagonismo excesivo, a veces innecesario. ¿En qué sería diferente una presidencia de Carla Humphrey de una presidencia de Lorenzo Córdoba? Bueno, yo creo que, y lo he dicho en muchos foros y en muchos momentos, yo no estoy de acuerdo con el protagonismo que desde la presidencia se hace. Me parece que nuestro papel como árbitro electoral debe y tiene que ser en la mesa del Consejo General, en esa herradura de la democracia. Me parece que los debates se tienen que dar en el seno de esa mesa. Y recuerdo perfectamente cuando estaba compitiendo para ser consejera electoral, cargo que ahora tengo, en mi entrevista me preguntaron eso, que qué opinaba de estas
salidas o este posicionamiento mediático. Y me parece, y lo dije así desde mi entrevista y lo he recalcado, y se lo he recalcado a mi colega, el presidente Lorenzo Córdoba, se lo he dicho a él, lo he dicho en sesiones de consejo, lo he dicho en diversos espacios, me parece que no es una posición que esté beneficiando al Instituto Nacional Electoral, me parece que ha polarizado mucho el debate, me parece que muchas cuestiones, como hablábamos en la primera parte de este espacio, pudimos hacer estos cambios desde dentro sin esperar a una reforma y me parece que esa no es la posición de un árbitro. El árbitro electoral casi ni se debe ver y se debe ver solamente por sus actuaciones, por sus acuerdos, por sus resoluciones y claro, por explicar cuál es el contenido de estas resoluciones para que las y los ciudadanos estén enterados, pero de ninguna manera me parece que ese debe ser el papel que deba tomar cualquier consejero o consejera electoral. Por eso nos eligieron, para actuar obviamente con autonomía, con independencia, con imparcialidad, con legalidad, con máxima publicidad y creo que claramente pues tener estos posicionamientos no ayuda a toda la institución. Es decir, al final de cuentas desde la presidencia, aunque no sea así, es un órgano distinto con atribuciones distintas, con facultades distintas, pues parece que se identifica lo que dice la persona que ocupa la presidencia con todos las y los consejeros electorales y esto no es así. Somos 11 personas que pensamos distinto y que creemos claramente y por eso vamos a Consejo General, por eso son sesiones públicas con los partidos políticos, porque incluso con el Poder Legislativo, que está también reconocido como parte del Consejo General, y yo creo que son esos los espacios. Los protagonismos no ayudan a la autoridad electoral, no ayudan en la toma de decisiones y no abonan tampoco en la transparencia, porque me parece que una cosa es explicar el acuerdo que por mayoría de votos se tomó en Consejo General de cualquier determinación y otra muy distinta es estos enfrentamientos que creo que no nos llevan a nada como órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que además justamente tenemos una misión complicada porque tenemos que garantizar el acceso de los partidos políticos y de la ciudadanía justamente para los cargos de elección popular y para tener elecciones pacíficas y apegadas a derecho. Por eso, pues siempre he sido crítica con este punto, respeto a mi colega, pero no comparto el posicionamiento que se ha tomado en los medios de comunicación y obviamente con estos debates muy polarizados, porque siento que Claro. esto no abona al país. Consejera, uno de los puntos de tensión entre el Ejecutivo Federal y los consejeros y las consejeras del INE en general ha sido la resistencia que ha habido a bajarse sus sueldos. Casi todos se ampararon para que no les bajaran sus sueldos. Y ha sido un punto de tensión con el presidente y con la 4T porque se lee como una resistencia a alinearse, digamos, a las políticas de austeridad. Si llegaras a la presidencia del Consejo, ¿estarías dispuesta a reducir tu sueldo en función de la austeridad republicana o lo verías como un elemento que vulnera la autonomía del INE? Yo no me he amparado, pero creo que en un Estado de Derecho tenemos que cumplir lo que dice la ley y lo que se ha resuelto. Y esto es un asunto que está aún sin resolverse. Desde antes de que yo llegara, pues hizo este cambio constitucional. Se presentaron por parte de mis colegas y otros funcionarios de este instituto diversas acciones jurídicas justamente para que sea la Corte y así está construido el Estado mexicano, para que haya autoridades que vayan resolviendo si lo que se va aprobando por otros órganos es correcto, es legal, es apegado a la Constitución. Y creo que en ese marco es como todas y todos debemos respetar el Estado de Derecho. Es importante este Estado de Derecho porque justamente ahora estamos en debate respecto a la constitucionalidad o legalidad de las reformas electorales de estas 6 leyes y es aquí donde viene importante tener todas y todos, el Ejecutivo, los partidos políticos y nosotros como autoridad electoral, la posibilidad de que se escuchen nuestros argumentos de por qué estamos a favor o en contra de determinadas reformas. Y por eso hay una Suprema Corte que decide y decidirá al final qué pasa con este litigio que está respecto a los sueldos, pero también qué va a pasar con esta reforma electoral
electoral. Al final de cuentas, lo que decida la Suprema Corte es lo que vamos a tener que aplicar. ¿Cuál es la magnitud, por ejemplo, del impacto en el plan B? No lo sabemos. Hoy no está publicada, no están presentadas, por tanto, todas las vías jurídicas que pueden accionar los diversos actores que se sientan que hay alguna vulneración constitucional o legal, y esos son los tiempos y los procedimientos que nos hemos dado como país para dirimir las distintas decisiones importantes que tiene nuestro país. Yo te diría que yo actuaré siempre pegada al Estado de Derecho, lo que determinen las autoridades competentes en la materia, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener certidumbre todas y todos de cuál es el marco jurídico aplicable y que ya está dicha la última palabra respecto a los temas que se fueron controvertidos por personas en lo individual, por instituciones, por partidos políticos o por minorías parlamentarias. Y creo que esta debe ser la ruta que debe delinear la actuación de cualquier funcionario o funcionario público, es decir, actuar conforme a la Constitución, conforme a la ley y conforme a lo que resuelvan nuestro máximo tribunal constitucional, que en este caso, para el caso que me preguntas, es claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, tal vez el presidente crea que una postura como esta, digamos, de respetar el Estado de Derecho, sea de esas que ponen la ley por encima de la justicia. No hay un tema, digamos, de alguna forma ético también en esto de los sueldos, en los gastos excesivos del INE que son ampliamente conocidos, la bolsa mensual, entiendo que de 700,000 pesos para contratar asesores, los millones de pesos destinados a bonos de productividad, los 11,000 pesos mensuales que no sé si todavía, pero hasta hace poco cada consejero tenía para alimentos. Este tipo de privilegios se justifican. No querríamos que una nueva presidencia del INE realmente se apriete el cinturón en todas estas cuestiones, consejera. Pues te diría que hay muchos de los temas que son mito. O sea, no, yo desde que llegué, por ejemplo, no he gastado ni un solo peso, ningún gasto de representación, comidas, ni mucho menos. Ajá. Esta bolsa institucional, la verdad es que tiene que ver con funcionarios que prestan los trabajos en esta institución. Es decir, si no, lo que quiero decir es que forman parte de la rama administrativa del propio Instituto Nacional Electoral, porque tenemos dos, el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa. Yo creo que por supuesto que se tienen que tener ajustes, que se tienen que abaratar las elecciones, que se tienen que abaratar y acortar los procesos, los recursos técnicos, humanos y materiales que se utilizan en todas las actividades institucionales, pero esto va de cara de hacer un análisis serio, objetivo de cómo se puede hacer, y por eso una de las batallas que he dado junto con la de igualdad de derechos de los hombres y las mujeres y de los grupos en situación de discriminación tiene que ver con modernizar las elecciones, por proponer distintas rutas que nos lleven a abaratar los costos que tenemos por organizar los procesos electorales, por incorporar tecnología a distintas etapas procesos electorales. Sí, claramente al voto electrónico, pero también automatizar y digitalizar distintas etapas de los procesos electorales. Creo Sí, que el sí. entramado normativo en general está complicado por la cantidad de requisitos que tenemos para garantizar la legitimidad de la votación y que así nos hemos dado por la desconfianza en procesos electorales Sí, anteriores. pero ¿Qué volviendo, me volviendo parece? a lo que han, los recursos, las prerrogativas que han disfrutado los propios consejeros y consejeras. Por ejemplo, ¿es necesario que tengan una bolsa de 700,000 pesos cada consejero para asesor? Es un tema que sin duda se debe revisar. Como todo, es justamente de lo que estoy hablando. Técnicamente y estructuralmente tenemos que hacer esa revisión desde dentro de cómo se hacen y cuáles son los temas en los que podemos reducir, no solo las y los consejeros electorales, toda la institución como tal. Recordemos que es una institución que tiene 32 años y es una institución a la que se le han ido sumando atribuciones con cada reforma electoral. Y Es en verdad. esta
no es la diferencia. Se reduce el personal del Instituto Nacional Electoral, pero no se reduce ni una sola de sus obligaciones constitucionales. Estas permanecen intactas. Entonces, claramente hay muchas formas de repensar la institución y claramente desde la presidencia se pueden hacer estos esfuerzos de tener una estructura más delgada, que funcione más a los retos que tenemos de aquí hacia adelante. Creo que ¿Sería tenemos uno que de tener. tus compromisos centrales como presidenta del Consejo General del INE? Sin duda alguna, y es algo además que ya hice, esta comisión que te comentaba que propuse y que por resistencias internas, y debo llamarlo así, nunca se conformó. Hoy, 2 años y medio después, no tenemos esta comisión. Y me parece relevante decirlo porque justamente lo que propuse es hacer el análisis de estas estructuras, de cómo estábamos funcionando, de las duplicidades que existen, de que algunas áreas institucionales funcionan como islas, de que varias de las áreas están adscritas solo a la presidencia del Consejo General, comunicación social, asuntos internacionales, la unidad de género, varias otras áreas están solo adscritas a la presidencia y como consejeras y consejeros electorales no tenemos el control de qué sucede con muchas de estas áreas y unidades técnicas que dependen todo solamente de la presidencia. Claramente tenemos que ser un instituto que cueste menos, que sea más Bien. ágil, que sea más eficiente y que cumpla adecuadamente con sus funciones. Eso sin duda alguna. Consejera Carla Humphrey, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, un gusto saludarte y gracias por este espacio. Saludos. El plan B consiste en un paquete de 5 reformas a las leyes electorales y la expedición de una nueva ley general de medios de impugnación en materia electoral. Podría ser complicado entender bien a bien en qué consiste este plan, pero vamos a algunos de sus puntos de mayor controversia. Para que no te quieran tomar el pelo, te cuento un poco qué es lo que dice el INE, o mejor, qué es lo que dice el partido de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y lo que realmente establece el plan. Primero, hay que señalar que no se pretende desmantelar al INE, sino reestructurar sus funciones administrativas. Podremos estar a favor o en contra de ello, pero no hay que inventar cosas que no existen a la propuesta del presidente. Segundo, por favor, que no les mientan. Ninguna modificación de las que presenta el plan le quita a los ciudadanos el derecho a acceder a una credencial para votar. No hay artículo o disposición normativa dentro de la reforma que sugiera algo así. De hecho, la reforma no plantea ningún cambio a la forma en que se expide la credencial de elector. Ninguno. Esto es una evidente fake news empleada para generar alarma entre el sector menos informado de la población y esas tías que se creen todo lo que reciben en sus grupos de WhatsApp. Bueno, tías y tíos. Tercero, los Lorenzos y los Ciros señalan que el plan B plantea una reducción indiscriminada en el personal del INE. Hay que revisar realmente si es indiscriminada y ver sus cálculos. Y ver si es realmente del tamaño de lo que ellos dicen esta reducción. Pero miren, cada una de las 300 juntas distritales que hay en nuestro país y que son las encargadas de ejecutar las actividades del instituto a lo largo y ancho del territorio nacional, está compuesta por 5 vocales ejecutivos y 5 vocales distritales. Estos son un tipo de consejeros electorales en el nivel local y distrital. Con el plan B, estas instancias se reducen de 5 a 3 para vocales ejecutivos y de 5 a 1 para los vocales distritales. Si la plantilla del INE está compuesta por 13.526 trabajadores, según algunos datos, esto implicaría la reducción de 1.264 plazas entre vocales ejecutivos y distritales. Esto no quiere decir que las labores de los vocales desaparezcan, sino que el trabajo lo realizaría menos personas para así generar un ahorro que, según se ha planteado, es de 1.340 millones de pesos anuales. Puede ser que esta reducción de vocales distritales sea excesiva, no lo sé. Digamos, por ejemplo, se reducen de 5 a 1 los integrantes de las juntas distritales, entonces, pues, ahí ya no serían ni siquiera juntas. Bueno, eso puede ser problemático porque ¿qué clase de junta se integra por una sola persona?
Creo que esto habría que revisarlo con la debida calma, sin dejar de minimizar el hecho de que el INE ha creado una estructura monstruosamente grande que merece ser acotada. Hay que reflexionar si este ahorro no afectaría la calidad del trabajo que hace el INE. Digamos, desprofesionalizar un organismo puede representar un retroceso para cualquier organización o institución. Cuarto, otra de las polémicas es el tema de los módulos. Se ha propagado la idea de que los datos personales de la ciudadanía estarán a merced del gobierno. No es así. El Plan B no plantea una apropiación de la información, sino que los módulos del INE, esto es lo único que dice, que los módulos del INE, esos a los que los mexicanos vamos a tramitar nuestra credencial para votar, se pueden instalar en inmuebles del dominio público, como por ejemplo escuelas, oficinas de gobierno, etc. ¿Y esto por qué? Bueno, pues tiene la finalidad de que la institución no despilfarre excesivamente en rentas. La propuesta es razonable diría yo, considerando que el INE destina 700 millones de pesos al año en arrendamiento de oficinas que podría aprovechar oficinas ya existentes. Y buena parte de estos recursos, de estos 700 millones que acabo de mencionar, se podrían ahorrar. Claro, a Lorenzo y a Ciro Murayama no les interesa ahorrar, porque ellos son de esos que creen que no vivir del presupuesto público es vivir en el error, porque no saben vivir de otra manera y porque a ellos se les hace muy fácil gastar el dinero de los mexicanos como si fuera propio, pero no lo es. Es el dinero de nuestros impuestos. De todas formas, hay que decir que esto de aprovechar inmuebles públicos para instalar los módulos en lugar de rentar nuevos espacios es opcional. O sea, no es obligatorio. Además, los módulos seguirán siendo operados por el INE. Y esto entonces pues, no violaría su autonomía, ni tampoco la información confidencial que el instituto resguarda, como muchos aseguran. Este argumento demuestra una desconfianza extrema cuando hay miles de formas de colocar candados y formas de resguardar la información. Quinto, hay una controversia que tiene que ver con el concepto de propaganda. Concretamente, el Plan B no la considera como tal, no considera como propaganda si esta no ha sido etiquetada presupuestalmente como tal. Esto es problemático. Y lo es porque permite que las campañas de información relativas a servicios públicos, por ejemplo, pues sean usadas con propósitos político-electorales. Esto en particular creo que es un punto débil de la reforma porque permitiría que los funcionarios pues se la pasen en campaña y usen recursos públicos para este fin. En el Plan B se estipula que los precandidatos o candidatos pierdan su registro de no presentar su informe de precampaña o si es que rebasan el tope de gastos. Y bueno, esto ya ha pasado y es una reacción excesiva por parte de las autoridades electorales, como sucedió con los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, donde la autoridad electoral se excedió al cancelarle sus candidaturas por no haber entregado en tiempo y forma sus informes. Y aquí el Plan B reduce, elimina esos requisitos e impide que una candidatura pueda ser cancelada, como ocurrió en estos casos que les acabo de mencionar. En fin, hay más puntos por debatir, tanto a favor como en contra del Plan B. Los invito a contrastar posturas y a no dejarse llevar por la narrativa alarmista de la reforma que quiere ver en esto algo así como el inicio de una dictadura en México. Como muchos de ustedes ya se habrán enterado, el Instituto Nacional Electoral se encuentra en una coyuntura importante ante la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral y la elección de 4 nuevos consejeros electorales, así como del consejero o consejera presidente. Estamos ante un momento por demás relevante y necesario para profundizar el debate sobre el órgano electoral en nuestro país. Particularmente, el Plan B ha generado mucha controversia y posturas
encontradas, incluso, bueno, ya una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Por esto organizamos una mesa de debate para discutir el asunto. Nos acompañan Viri Ríos, columnista y analista política. Ella escribe en El País y en Milenio. Está con nosotros también el diputado Hamlet Almaguer, que es el secretario de la Comisión de la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados y consejero suplente del INE, además también de consejero nacional de Morena. Y nos acompaña también Marco Antonio Baños, profesor de la UNAM y ex consejero del INE. Gracias por estar aquí. A ver, antes, digamos, de ir a preguntas más puntuales, mi gran duda es, ante todos los problemas que hay en el país, que son muchos, ¿realmente era necesaria una reforma electoral? Cualquier tipo de reforma, como esta que ha promovido el gobierno, pero ¿realmente era prioritario ir hacia una reforma electoral? Diputado, por favor, empecemos. Muchas gracias, Hernán, Viri, consejero. Mira, desde la instalación de esta legislatura, en septiembre del año 2021, todas las fuerzas políticas acordaron la creación de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Ajá. Esta comisión no existe en el Senado de la República, por ejemplo. Instaló sus comisiones en 2018, no estaba en el mapa. Es decir, todas las fuerzas políticas coincidieron en que era necesaria una reforma. ¿Pero porque el presidente ya había planteado el tema o porque había inquietudes en la materia de todos los partidos políticos? Una mezcla. Yo creo que había inquietudes de los partidos políticos, existía también demanda ciudadana de modificación, sobre todo en el presupuesto a los partidos. Para 2023 tienen 6,000 millones de pesos los partidos nacionales, más cerca de 5,700 a nivel local, porque las legislaturas de los estados también les asignan un presupuesto local. O sea, esos 12,000 millones de pesos constituyen la mitad del presupuesto de un estado pequeño, como Tlaxcala, Colima, Aguascalientes. Entonces son recursos muy relevantes para el país. Dicho esto, cuando no avanza la reforma constitucional, porque los partidos de oposición no se iban a dar un balazo en el pie, no iban a votar a favor de reducir sus presupuestos, no iban a votar en contra de sus propios intereses, entonces ya acudimos al plan B de la legislación secundaria, que por ejemplo no puede reducir número de legisladores, no puede eliminar financiamiento a partidos, pero sí puede realizar otro tipo de ajustes. Pero ya no se tocan los temas más importantes y más sensibles, o quizás el más sensible para la ciudadanía, que era la reducción del presupuesto a los partidos. Consideramos la opción, al momento de estar redactando el proyecto, de reducir el presupuesto a los partidos políticos desde legislación secundaria, pero evidentemente iban a acudir ante los tribunales y les iban a dar la razón, porque van son a tan acudir cínicos. de todas maneras por otras cosas. Sí, pero son tan cínicos que lo iban a hacer. Profesor. Yo lo que creo es que todas las normas necesitan actualización. Creo que después de 2014, 2015 era necesario ajustar algunos componentes de las normas electorales, pero también creo que el momento era justo al inicio de la administración del presidente y quizá también, no necesariamente con la lógica de que solo los partidos de la oposición pueden presentar las iniciativas de modificaciones. Pero luego se vino complejizando. En 2019, lo recordará el diputado, otro de sus colegas, Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa que finalmente no prosperó. Y no prosperó porque iban avanzando de tal manera que el tema central que le importaba a López Obrador, que era el de la revocatoria de mandato, había quedado como en un segundo plano. El presidente en alguna mañana dijo que no, que lo que le importaba era el tema de la revocatoria, dieron marcha atrás y fue eso. Yo creo que pasado ese momento se vuelve ya muy difícil que modifiques las reglas del juego cuando tienes a muy pocos meses de distancia el arranque de un proceso electoral presidencial. Y mira que no quiero decir que es intocable el INE, ni tampoco quiero decir no hay forma de que reduzcas los costos de la política o de las elecciones. Creo que sí hay componentes, y yo lo he dicho incluso en Parlamento Abierto, que era posible hacerlo desde otra mecánica. Pero me pareció a mí que ya, tomando en consideración que el presidente presentó la iniciativa de reformas el 28 de abril pasado y que no prospera y finalmente viene el plan B que apenas se publicó a media semana en el Diario Oficial de la Federación, pues sí me parece que estamos ya cuesta arriba con el tema de la implementación. Y obviamente habrá que revisar efectos concretos. Porque aun cuando uno estuviera de acuerdo con el plan o la mayor parte de los elementos del plan, yo no lo conozco muy a detalle, pero siempre habría que preguntarnos si
es ideal que una reforma electoral se apruebe sin el consenso de los principales jugadores, porque no es como otro tema. O sea, lo electoral necesita de consenso, especialmente porque son las reglas y necesitas que los resultados pues sean avalados por todos. Y esto, independientemente de si hay razón o no en el plan, puede generar una sombra de duda en la elección de 2024, que además el gobierno y el proyecto del presidente López Obrador no necesita, porque va a ganar esas elecciones, es lo más probable. Entonces, ¿para qué esta reforma, Viri? La verdad es que no sabemos la razón por la cual el partido mayoritario, que está ganando pues de manera exorbitante en casi todas las elecciones, ha decidido que este es el mejor momento para hacer una reforma electoral. Porque todo indica que las reglas actuales están favoreciendo el hecho de que Morena continúe teniendo victorias. A mí me parece que aquí hay una suerte de centrar la discusión pública simplemente en los temas que más le importan a los partidos. Y eso me parece que es lo más preocupante de todo esto, que tenemos una ciudadanía que nuevamente se está movilizando por el tema electoral, como lo hicieron en 1997, 98, en los 90. O sea, perdón, pero este país ya debe movilizarse por otras cosas. Debiéramos estar en las calles para los aumentos salariales, la reivindicación de los sindicatos, su limpieza profunda de la corrupción, el aumento en la competitividad de los mercados y en la competencia, la reducción de los monopolios. Bueno, tenemos una larguísima lista, Hernán. El hecho de que la ciudadanía tome como bandera algo que tomó en los 90, a mí me parece una tremenda regresión en la discusión pública. Y me parece además que desorienta respecto a cuáles son los temas más importantes de este país. ¿Qué piensas sobre esto? Siendo diputado por Morena, un partido, digamos, que se define como de izquierda o centro izquierda, ¿no habría que estar invirtiendo la energía política en cosas más importantes para la propia izquierda? Bueno, primero, el eje principal de esta reforma, tanto la constitucional como la secundaria, sí, y también forma parte de tu lucha constante, Viri, es eliminar los privilegios. Uh-huh. Desde la anterior legislatura se aprobó una ley de remuneraciones que topaba los ingresos de los servidores públicos para que nadie ganara más que el presidente. Este miércoles, en la conferencia matutina, por ejemplo, el presidente de la República expuso el salario del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Un salario bruto como de 250,000 pesos y neto como de 170,000 más prestaciones. Una persona que además lleva 14 años en ese cargo. Y el agua que se estanca se pudre. Me parece que es antidemocrático que un servidor público esté estacionado tanto tiempo, sobre todo en una institución tan relevante. Los propios consejeros tienen un término. Es más, el cargo más extenso en el que hay una votación, digamos, de un órgano del Estado es el de los ministros de la Suprema Corte, uh-huh, y duran 15 años. Entonces, prácticamente está llegando a ese límite y se quiere quedar otros 4 años más, pues es el Porfirio Díaz del siglo XXI. Dicho esto, no va a haber consenso en eliminar los privilegios, y es algo que tú has visto en todos los sectores. ¿Quién va a estar de acuerdo con que le quiten los privilegios que tiene? Por eso te decía, los partidos políticos de oposición votaron en contra de reducir el presupuesto, y el INE se está oponiendo a esta reforma que elimina los fideicomisos, que elimina los salarios que son superiores a los del presidente y que quita estos privilegios. Esa es la lucha principal. Sin duda, es una lucha contra los privilegios, pero hay muchos privilegios en este país mucho más escandalosos que este, digamos, que quizás la 4T debiera estar atacando más que los de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Pero en fin, hoy el planteamiento ha subido mucho de tono. Hay un discurso alarmista, fatalista. Uno escucha a Lorenzo Córdoba y dice, el gobierno está buscando recuperar el control de las elecciones, cosa que yo no veo que esté en el plan B. Dice que se ha roto, el otro día en un tuit, Lorenzo Córdoba decía que el orden constitucional y democrático estaba roto por la salida de Edmundo Jacobo. Hablan de desmantelar el INE. ¿Es tan serio este tema como para emplear, recurrir a ese tipo de adjetivos? En una cierta medida sí, y solamente quisiera recordarle al diputado que en el caso de Edmundo Jacobo fue 7 años secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, desapareció la institución
y después fue designado para un siguiente periodo, luego ratificado ciertamente. Bueno, pero eso es medio maroma, ¿no, profesor? Lo puedo entender, pero... Es una bonita maroma, pues. Lo puedo lleva entender, 14 pero años. Lo puedo en la entender. chamba. También recordarás, Hernán, que Es como de Evo Morales, ¿no? También cuando dijo, pero es que el país cambió de nombre, entonces no es reelección presidencial. Pero en este caso nosotros no modificamos las normas. Y, por ejemplo, yo fui designado 6 años para el IFE y luego 6 para el INE, pero yo no me designé. A mí me designó la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, puedo entender eso. Voy a la parte del desmantelamiento. Yo creo que esa parte sí es preocupante. No, incluso me sustraería del debate en la parte de las áreas centrales, pero no de la parte desconcentrada. Quitar la estructura de las juntas ejecutivas, como está planteado en la ley que recientemente se publicó, me parece a un escaso tiempo de que arranque el proceso presidencial, me parece suicida. ¿Eso es lo que más te preocupa de la reforma? Me preocupan varias cosas, pero esencialmente en la parte de la logística electoral, que es lo que tú me preguntas, si esto es realmente motivo de alarma, yo te diría, toda esa estructura que está en las juntas ejecutivas distritales, que ahora son convertidas, no desaparecen del todo, pero son convertidas a oficinas auxiliares, que solo van a tener un solo funcionario y que además se van a instalar sobre criterios de regiones metropolitanas, cuando no hay procesos o cuando hay procesos, según depende, ahí dependerá lo que decida el Consejo General del INE, pero son oficinas a las que les vas a quitar el 80% de la estructura. Es decir, son oficinas que van a mantener las mismas atribuciones, que tienen que actualizar el padrón, que tienen que ir a revisar dónde instalas las casillas, que tienen que organizar la entrega de la documentación electoral, la recepción de los paquetes para llevarlos a los consejos distritales, que tienen que hacer los cómputos, toda la logística de la elección. Okay. Vamos a sustraernos de la discusión que tiene que ver con si los consejeros, si los privilegios, todo ese rollo vamos a quitarlo. Veamos la parte operativa. Y yo ahí te digo, con pleno conocimiento de causa, claro, que sí hay una afectación severa a la posibilidad de organizar el proceso. Eso, digamos, yo no voy a polemizar sobre un asunto que además no conozco, porque no sé realmente cómo se organiza una elección en el terreno. Seguramente es algo muy complejo, pero yo veo que esto se inserta en una lógica de reducción del aparato burocrático que tiene más que ver con la misma lógica de austeridad, que es el programa político que ganó en las elecciones de 2018. Mi duda es, ¿no sería más preciso quizás hablar de una especie de austeridad suicida, hecha a machetazos, que usar términos como ruptura del orden constitucional y legal, como devolverle control del gobierno a las elecciones, como que avanzamos hacia el autoritarismo? ¿No se han excedido ciertos consejeros del INE en su defensa de la institución, que de pronto pareciera más como una defensa corporativa, como si fuesen una especie de grupo de interés? Bueno, si lo ves en esa perspectiva tremendista, la respuesta es sí. Pero si lo ves, digamos, desde muchas de las normas que están en el Plan B, que afectan visiblemente normas constitucionales, que no se apegan a normas constitucionales, pues entonces, vamos a decirlo así, no hay un apego a las bases constitucionales para estructurar las leyes secundarias. Y un detalle que a mí me parece que también debe revisarse es que el discurso de la austeridad no es del todo cierto. Y voy a decir por qué. Porque los partidos políticos, y casi estoy seguro que fue una iniciativa de Morena, antes de que se aprobara el Plan B, decidieron modificar el hecho de que no se les puede cobrar hasta el 50% de las multas de su financiamiento. O sea, si tú le das 10 pesos mensuales a un partido, le podías quitar hasta 5 pesos. Ahora no les puedes quitar eso, les puedes quitar hasta 2.50. Es decir, se redujeron al 25% la posibilidad de los recortes por concepto de las infracciones que cometen. Eso no tiene nada que ver con la austeridad, por Dios. Eso es exactamente al contrario, un asunto que va para allá. Y luego la otra cuestión, ahora en el Plan B, por ejemplo, los partidos todos, hay cosas que benefician a todos los partidos, a Morena, al Verde, al PT, al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano. No van a regresar al final de cada ejercicio los remanentes del financiamiento. Se los van a quedar para efectos de pagar las multas que se les imponen por las infracciones que cometen. Eso me parece francamente inaceptable. O sea, si vamos a hablar de austeridad, pues yo creo que todos tendrían que aportarle, ¿no? Viri Ríos.
Pues yo me pregunto, ¿dónde estuvo la oposición cuando hace unos meses se aprobó una reforma que permitió precisamente que se limitara el cobro de multas? Y que dijeron, y esto se aprobó por todos los partidos, en donde, Morena incluido, donde dijeron, ¿sabes qué? Ahora que las multas se puedan pagar en paguitos, en abonitos chiquitos. Sí. Y entonces eso les favoreció el camino. A ver, ¿dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estaban los zócalos llenos? O sea, a mí sí me parece que hay mucha hipocresía en cómo se está planteando este debate. Por un lado, diciendo que la principal razón es la austeridad, porque como bien menciona el exconsejero, hay algunos argumentos en contra de esa interpretación. Y por otro lado, el decir que esto está destruyendo la democracia y que entonces nos estamos levantando en contra de ello, cuando la realidad es que el Plan B es mucho más complejo y la destrucción de los mecanismos de fiscalización, perdón, pero no es de hoy. Los grandes escándalos de corrupción, a ver, pero ¿cuándo los hemos detenido? Entonces, a mí sí me parece que más bien hay que poner al Plan B en su justo punto de análisis, en donde yo pienso que el Plan B tiene cosas muy malas. Por ejemplo, a mí no me gusta esto de que nos contratemos a más trabajadores por honorarios y despidamos a la planta del INE. Y que se desprofesionalice. A mí eso no me gusta en lo personal, no creo que así se Porque probablemente no te gustaría que suceda con ninguna otra institución. Claro, también me pregunto dónde están las marchas cuando esto ha sucedido sistemáticamente en todas las secretarías de Estado del gobierno. Perdón, pero esto no es solo del INE. Y yo creo pero que el INE es una especie de baluarte en este país, digamos, es algo con lo que una gran parte de la ciudadanía se identifica. Sí, hay un cariño especial al INE. Hay un gran cariño al INE, pero creo que también es un cariño que poco a poco pues ya ha estado empezando a cansar, ¿no? Me decía, por ejemplo, alguien, oye, yo en la marcha casi no vi gente joven. Dije, claro, en la marcha no vas a ver gente joven porque la lucha por el INE se dio en los años 90. Y entonces esta es una lucha que la gente ya hoy, quizá ni siquiera comprende porque ya está muy acostumbrado a tener un INE funcional, que la verdad es que hay que aceptar el INE si es funcional. Pero volviendo a mi punto, tenemos puntos muy malos, pero también tenemos puntos buenos. Por ejemplo, el hecho de que se pueda facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, el hecho de que ahora podamos tener juicios que sean mucho más cortos y que también sean digitales, eso es muy positivo. Y me parece que también hay algunos aspectos del Plan B que se dice que van a favorecer a Morena, cuando en realidad creo que pueden terminar favoreciendo a la oposición. Entonces, esta lectura de que el Plan B favorece a Morena y lo convierte en un dictador, me parece que pues no pasa la prueba. Porque esto simplemente hace del INE una institución un poco más débil y eso favorece a todos, bueno, más bien desfavorece a todos. Sobre este tema que comentaba Marco Antonio Baños, con la reducción de vocales locales y distritales, se está planeando, digamos, un ajuste, entiendo que de poco más de 1,200 plazas, que de acuerdo con Morena representa el 8.5% de los puestos. Sin embargo, hay versiones del INE que señalan que el órgano reducirá drásticamente su plantilla de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué tan cierto es esto, los datos que ha manejado el INE, de que van a correr a muchísima gente, de que van a desmantelar el servicio profesional? Esto que decía el exconsejero diputado. Hay 5 vocales, Hernán, en cada distrito, 300 distritos en el país, 1,500 vocales. Tienen un salario promedio de 100,000 pesos al mes. Sin contar aguinaldos y prestaciones, estás hablando de un gasto mucho, de ¿no? 1,500 millones. Eso, O sea, neto. Estamos hablando de cantidades brutas. Nadie gana neto en este país. Tú ganas un salario y de ahí te descuentan impuestos. Físico, así ¿no? funciona. Te lo descuentan en bueno, a el ver. gráfico. De esa manera. Pero las prestaciones son sobre el salario integrado. Así funciona en materia laboral. 1,500 millones de pesos prácticamente en esos salarios de una burocracia dorada, de 1,500 personas que trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio. Descansan. El único vocal que tiene un literal. trabajo permanente es el del Registro Federal de Electores. Pero que me diga el consejero qué está haciendo en este momento el vocal de capacitación, qué está haciendo en este momento el vocal de organización en los estados donde no hay proceso electoral. La propia Constitución establece y la legislación que el proceso del 2024 inicia en septiembre del 23. ¿Qué hicieron estos vocales? Terminando la elección del 2021 y siendo calificada por los tribunales hasta septiembre del 2023. Estás hablando de casi 2 años en los que no hay ninguna labor. ¿El ritmo es intenso durante el proceso electoral? Claro que sí, pero por eso hablamos de una flexibilidad en la contratación en el instituto para generar esos ahorros. O sea, ¿la idea es contratarlos por periodos cortos o la idea es
es lo de la reducción del número de vocales? Tener un responsable permanente del Registro Federal de Electores y que pueda vigilar las demás áreas, esa es su función principal, esa es la actividad que el INE realiza de manera permanente, y que se refuerce esa estructura cuando exista una tarea en proceso electoral en los distritos. Pero en los estados la reducción es mínima, pasa de 5 a 3 vocales a nivel estatal, que son las Ahora hay juntas unas locales. juntas que se reducen de 5 a 1. Sí, esas son las Decía distritales. Lorenzo Córdoba, pero entonces ya no es una junta, Sí. porque si de 5 te quedas con 1, pues ya no es junta. Ahí parece que sí hay un poquito de razón en la crítica, ¿no? Pues es un tema de semántica. Yo le contestaba que en este país durante muchos años existieron tribunales unitarios de circuito, en los que un solo magistrado resolvía los recursos de apelación en juicios federales. ¿Qué contestas a esto, profesor? Bueno, a ver, vamos a ponerle números. Si son 5 vocales hoy día por 300 juntas, son 1.500 funcionarios del Servicio Profesional Electoral. Estás quitando 4, se van 1.200. Son 32 juntas ejecutivas locales, quitas 2 de cada una de las 32, son 64 más. Y luego viene toda la fusión de las áreas centrales de la institución, porque desaparece la dirección de organización, que se subsume con la de capacitación, es un poco complejo. Hay unidades técnicas igual que se meten a las direcciones ejecutivas. Lo que sí en términos de la ley puedes contabilizar en este momento son alrededor de 1.300 plazas que se van, eso sin duda. Ahí no hay vuelta de hoja. 1.300. Y vamos a ¿Es ver. tan escandaloso eso? Pues el problema no es el número frente a la plantilla del INE, el problema es que es la estructura profesionalizada que tiene las tareas de las elecciones. Este es el punto central. Y ahora dice el diputado, bueno, es que vamos a poner a un vocal operativo que se responsabilice de todas las áreas. Todo el trabajo lo tiene que hacer una sola persona con un auxiliar. Por cierto, la ley es generosa en eso, porque le dice, puedes poner a un auxiliar. Y luego, la segunda consideración, este país se volvió una fábrica de elecciones. Yo no sé si para bien o para mal, pero desde que se hizo la reforma del 13-14, el INE hace elecciones todos los años. Ciertamente no en todas las entidades federativas, pero sí hace elecciones todos los años. Tuvimos 6 el año pasado, ahora vas a tener concurrentes, me parece que son 31 en los estados, y luego viene la renovación de las gubernaturas el año que sigue. O sea, es una institución que no para. Has tenido en medio la revocatoria, has tenido también la consulta popular, y tienes elecciones locales de muy diversa naturaleza, y por cierto, hasta las elecciones de los partidos políticos en algún momento de Morena y en otro momento del PRD. Entonces, no es así tan que el instituto cierre hoy el proceso electoral y entonces año y medio la gente se va a su casa. No es cierto, porque además hay tareas en la ley permanentes. Se acaba de concluir la redistritación, el diputado formó parte del proceso de discusión de la redistritación. ¿Qué significa eso? Es la actualización de la geografía electoral para que tengas más o menos el mismo número de electores en cada uno de los distritos electorales. Eso lo terminaron en diciembre y todo eso significó un trabajo de más de 2 años en todos los distritos electorales que se hace a través de la estructura desconcentrada. Entonces yo no creo que sea tan así de que la gente se va a su casa y no hace nada. Yo la verdad es que lo dudo mucho. Bien. A ver, el rechazo al plan B ha dado paso a muchas especulaciones y falsedades en torno al mismo. Y, por ejemplo, no paramos, que se va a perder el derecho a tener una credencial para votar. Eso lo escucho mucho. Lo escuché mucho en la marcha del domingo pasado, que se vulnera la autonomía del instituto, que si los datos personales de los ciudadanos van a estar en manos del gobierno, en fin, aseveraciones que yo no veo que estén en el plan B, y me gustaría saber qué piensan ustedes de esta guerra de opiniones y de información que hace muy difícil buscar un punto medio bien informado e incluso generar puntos de diálogo. Claro, ¿Cómo lo ves, Viri? Mira, para mí el ejemplo prototípico de esta guerra de interpretaciones es el voto electrónico, en donde el plan B plantea que de la mano del CONACYT, es decir, de la mano de investigadores, pues se debe desarrollar una herramienta que permita transitar a eventualmente un voto electrónico sólido. Y hay un bando que interpreta esto pues como una acción de inconstitucionalidad en donde el Estado va a entrometerse en las acciones del INE, destrozarlo, etcétera, todo porque simplemente el CONACYT va a apoyar en el diseño de este voto electrónico, ¿no? Entonces eso pues me parece pues una interpretación tremendamente hiperbólica. Y por el otro lado están pues los que dicen que todo en el plan B está muy bien, lo cual creo que también pues falta la razón. Y esto, Hernán, creo que aquí lo más grave es como incluso académicos, pues gente de altísimo prestigio,
ha caído en este tipo de interpretaciones polarizantes. Porque yo entiendo el INE, yo entiendo el documento, de hecho, el documento del INE, del análisis del Plan B, ellos dicen, yo no voy a analizar todo, voy a analizar solo lo que está mal. Y proceden 300 páginas, creo, o 200 y cacho, a analizar todo lo que está mal. ¿Por qué el INE haría eso? ¿Por qué el INE decidió, incluso en su sección introductoria, decir que no iba a analizar las partes porque positivas? de pronto están actuando como un partido político de oposición. Pues no Creo sé. que ese es uno de los problemas. No. Que han interpretado que su rol como organismo autónomo es actuar como una suerte de contrapeso al Ejecutivo, cuando esa no es una facultad del INE. No sé si sea por eso o sea porque verdaderamente les preocupa mucho lo malo y creen que ya no se debe entonces hablar de lo bueno, ¿no? Démosle el beneficio de la duda. Pero creo que es un buen punto el que Pero para mí desarrollas. esto es todavía más grave porque el INE, yo entiendo por qué el INE no quiere esto. O sea, claramente el INE no va a querer esto, no va a querer perder empleados, no va a querer... Es una institución, es normal. Pero cuando yo veo esto sucediendo en la academia, con un tremendo consenso entre la gente que tiene voz en los medios, en donde hemos decidido que ya vamos a dejar a un lado las verdades y vamos a empezar a hablar de la verdad, a mí eso es lo que más me preocupa. Hay mucha fake news en este tema, ¿no crees, Marco Antonio? Sí, yo creo que sí. Yo soy partidario del voto electrónico. Sí creo que ese método u otro se tiene que implementar para que el voto electrónico sea una realidad, que me parece que además, y lo he sostenido en Parlamento Abierto y en muchas cosas que he publicado, yo sostengo enfáticamente que el voto electrónico sí es una solución que tiene que implementarse gradualmente al tema de los costos. En este país las elecciones son muy caras, eso no hay vuelta de hoja. Y si, digamos, de alguna manera los intelectuales, los estudiosos, los investigadores, como deba decírseles, que están dedicados a estudiar la aplicación de tecnologías a este tipo de problemáticas, sirve, me parece que eso es positivo. Yo en esa parte no tengo la menor duda y no es porque estemos ahorita, vamos con el argumento previo de Viri, no, yo lo he creído y lo sostengo. A mí me parece que eso es correcto. No ha sido posible desde 2010 por muchas razones, porque en rigor cualquier partido político hace mediciones políticas con relación al tema del voto electrónico. Pero en el materia del padrón electoral, la disposición que está en el Plan B tiene que ver con que se establece que los módulos de atención ciudadana deben colocarse en edificios públicos, si no me estoy equivocando. Es impreciso. O usan la palabra preferentemente en espacios públicos, una cosa así. ¿Qué significa eso? Que entonces todos los, o la mayoría de los módulos que se pueda trasladar hacia espacios de carácter público, no creo que los vayan a llevar al kiosco, ¿verdad? Los van a llevar a los portales de los ayuntamientos, los van a llevar a oficinas de los ayuntamientos. Eso podría generar algún problema de funcionamiento de los módulos. ¿Cómo? Los horarios ahí en los edificios públicos no los pone el INE, los ponen los propios ayuntamientos. Y en segundo lugar, me parece a mí que habría que revisar el tema de la protección de datos personales. Ese es un punto que está en la ley. A ver, ahí se está facultando a que los módulos, en vez de tener que rentar un edificio nuevo en la Condesa, pongas el módulo, por ejemplo, adentro de una escuela. Y ahí el argumento es, eso pone en peligro la autonomía del INE porque yo estoy diciendo los datos personales se pueden vulnerar. No, yo dije dos cosas. Una, el tema de la operación, porque los horarios no los pone el INE. Tú imagínate que la escuela está cerrada por X o Y razón, o el ayuntamiento, el edificio de la presidencia municipal, o el que determinó el ayuntamiento es un espacio que tiene horarios específicos que no corresponden con los horarios del INE. El INE tiene horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, habrá que pedirle al conserje la llave, ¿no? No lo sé. Sí, es que siento que de pronto hay como una tendencia a buscar siempre cómo no en vez de cómo sí. O sea, ¿por qué no podemos ser creativos y buscar soluciones más baratas para ahorrar dinero? Yo no tengo problema Porque si se ha hecho en muchas áreas del Estado, ¿por qué el INE no lo puede hacer? Ok, Hernán, nada más el único punto es garanticemos el tema de la protección de datos personales, que eso es una obligación para cualquier institución, para los diputados, para cualquier institución, para el INE y para todo el mundo, y que la operación no se ponga en riesgo. Bien. Pero de que esa norma viene así, así viene. Si me permites, te voy a enviar con la producción el diagnóstico del Instituto Nacional Electoral sobre la crisis inmobiliaria que vivía en el año 2018. Es un análisis que hacen del 2011 al 2017 y ellos ahí determinan que esto se convirtió en una bola de nieve, que no pueden seguir pagando estas rentas y lanzan un grito de auxilio para poder deshacerse de ese costo
que implica cientos de millones de pesos al año. Que los consejeros han dicho A otra partir, cosa. bueno, ese es un informe del propio instituto, no es algo que yo esté diciendo y lo voy a comprobar enviando la información. Lo que nosotros decimos es preferentemente en bienes inmuebles del dominio público. Es una distinción muy relevante y forma parte de una de las materias iniciales en derecho civil, bienes y derechos reales. Bienes inmuebles de dominio público no son solo los del gobierno en el sentido que lo están queriendo interpretar. Son todos los bienes del Estado mexicano. Y ahí incluyes a los 3 poderes de la Unión y a los 3 órdenes de gobierno. Esto implica preparatorias, universidades, bibliotecas, parques, infraestructura, por supuesto, de los municipios, de los estados, de la federación, ciudades judiciales, unidades administrativas que se han construido en todo el país, que además facilite el servicio a los ciudadanos. Si hay un lugar en donde están concentrados los servicios de pago de energía eléctrica, de luz, de predial, junta de reclutamiento, pago de predial, todo lo que tiene que realizar un ciudadano, ¿por qué no está el módulo del INE en esa ubicación? Otro tema que yo me pregunto es porque de pronto parece muy importante defender al INE del gobierno de López Obrador, pero yo me pregunto si no habría que defender al INE también de ciertos intereses creados que en mi opinión atentan no solo contra la lógica de la austeridad, que tiene un mandato en las urnas, hay que decirlo, sino también al espíritu propiamente democrático y sobre todo republicano. O sea, me refiero, por ejemplo, a salarios mensuales que se han dicho son de más de 260,000 pesos brutos de los consejeros, bolsa mensual de 700,000 pesos para asesores, según entiendo también que tiene cada consejero, los millones de pesos destinados a bonos de productividad, los 11,000 pesos mensuales de cada consejero que tienen para alimentos, el hecho, por ejemplo, que en mi opinión es escandaloso, aunque el INE lo ha desmentido, pero de que, por ejemplo, el consejero presidente se va a retirar en abril con un finiquito y una compensación de 9 millones de pesos. ¿No habría que defender al INE también de este tipo de prácticas? Yo digo que sí, en el tema concreto de la implementación de los salarios máximos, cuando se dio solo 2 consejeros de los que ya nos fuimos, no impugnamos esa decisión, que fue la consejera San Martín y un servidor. Todos los demás sí lo impugnaron. A mí me pareció que eso era una batalla perdida, que no era necesario porque pues evidentemente ha sido una bandera de desacreditación de la propia institución, pero no tengo problema en reconocer que ese tipo de políticas se tienen que modificar sensiblemente y que se pueden quitar todo ese tipo de cuestiones y se puede funcionar de la misma manera. Sí. O sea, no le veo mayores... ¿No ha cometido un error Lorenzo Córdoba en resistirse, por ejemplo, al tema de bajarse los sueldos, a este tipo de cosas? En mi opinión... ¿No le ha quitado autoridad para defender al INE? Pues mira, no hablo por ellos, pero hablo por lo que yo dije en su momento. A mí me pareció que era inadecuado impugnar la reducción del salario. Y no lo digo aquí en la mesa, ahí está... Sí, tenemos ese registro, desde luego. Está la evidencia de está, que no lo está la evidencia. Y el otro tema es que, por ejemplo, al reducirse el salario, más allá de si había o no derecho, la liquidación administrativa que se me pagó fue con el nuevo salario, no con el salario que había percibido en los años previos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no es de que si lo hace uno u otro. A mí me parecía que esa era una política que se iba a implementar a nivel nacional, no era dirigida contra el INE, no era dirigida contra alguien en lo especial. Al presidente le pareció que eso era correcto y era una forma de sanear finanzas públicas, me parece correcto. Sí creo, respecto de todas las demás prestaciones a las que te refieres, que habrá que revisarlas con mucho cuidado y si acaso, pues los traslados habrá que cubrirlos y hasta ahí, punto, claro. Párale de contar para poder hacer el trabajo operativo de la institución. Diputado. Pues qué bueno que exista coincidencia con el consejero en que hay privilegios en el Instituto Nacional en los Electoral, salarios. Que hay excesos que se tienen que moderar. 700,000 pesos para asesores, ¿son necesarios? Pues son, es que el INE tiene una lógica de trabajo, y lo voy a decir con mucho respeto, pero pues lo conozco muy bien, mucho más intensa que en la Cámara. Se trabaja durísimo en la Cámara. Digo, son más de 15 comisiones las que están instaladas permanentemente y se le tiene que dar seguimiento a todos los asuntos. Ajá. ¿Puedes tener menos? Sí, puedes tener menos también. Eso es un hecho concreto, pero no es una institución laboralmente
déjame decir, por cargas de trabajo cómoda, nada de que llegas y te sientas ahí y ahí te la pasas flotando. Yo no lo hice así y creo que al final de cuentas hay muchísimos resultados ahí que se pueden revisar, ¿no? La asignación de plazas de asesores para cada diputado a partir del ajuste del 2018, cuando Morena gana la mayoría, es de 60,000 pesos. Un asesor de 30, un asesor de 20 y un asesor de 10. Y eso es todo lo que tenemos. Suponiendo sin conceder que trabajaran más, la Cámara sigue funcionando con una bolsa de 60,000 pesos para asesores por legislador. Yo creo que los consejeros bien podrían funcionar. No. Bien podrían funcionar, por ejemplo, como está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más o menos la bolsa para asesores es de 300,000 pesos y tienen muy buenos asesores cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte. Pero sí es un exceso, 700,000 en asesores. Doctora Viri Ríos. Mira, yo pienso que el Congreso necesita más asesores, entonces no me parece que puedan con los 3 asesores que tienen. Mejores asesores. Bueno, ambos. Ajá. Pero esto tiene que ver directamente con tu capacidad de pago. Entonces, digamos, dado los sueldos actuales y el nivel de profesionalización que se requiere en la Cámara, pues un asesor de 10,000 pesos, la verdad es que resulta difícil. Tú necesitas pues abogados graduados y con experiencia, ¿no? Ahora, tampoco me parece que nos tengamos que ir al millón de pesos. Y también creo que tenemos que tener una discusión que, bueno, ya se dará en la Corte, pues respecto a la estructura como tal del INEGI, ¿no? En donde, por ejemplo, estaba viendo, Hernán, que si tú observas el organigrama del INE, te darás cuenta que la Dirección de Comunicación depende de Lorenzo Córdoba. Hay otra parte de asuntos de género que también depende de Lorenzo Córdoba, es decir, del consejero presidente. Y esto proviene pues del viejo IFE, que cuando transitó a ser el INE, pues no se ajustó ese organigrama para verdaderamente pues sacar estas funciones que no deberían de depender de un solo consejero, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como periodista, cuando hablo al INE, pues tengo que hablar a la oficina de Lorenzo Córdoba. ¿Y como por qué? ¿No? Entonces, eso es un problema. Y creo que pues el hecho es que aquí la oposición a López Obrador está beneficiándose de una interpretación sesgada y catastrofista de la reforma electoral para crear su principal bandera. Y ya los vimos que están siendo muy eficientes en lograrlo. Esto fue un error de López Obrador. López Obrador pues no le ha entregado una necesitaba el plan bandera B. a la derecha que ha sido históricamente de la izquierda, nada más y nada menos. Imagínate. Bueno, ahí Hernán, si me permites, quisiera que puntualizáramos sobre los discursos, por ejemplo, en la concentración del Zócalo. El del ministro Cosío. El ministro en retiro, ya cumplió los años en los que está impedido para ejercer libremente su profesión. Entiendo que litiga, que representa. Y me llamó mucho la atención, es la primera vez que la oposición consiente la posibilidad de que solo ciertas porciones de la reforma del Plan B puedan ser declaradas inconstitucionales por la Corte. Y nunca habían dicho eso. Y lo dijeron en la plaza pública, en el Zócalo, con el estandarte de quien los está representando jurídicamente en este momento. Entonces, los puntos a discusión en la Corte. Viri hablaba de la expansión del derecho al voto de los extranjeros. Se registraron en Estados Unidos cerca de 7,000 mexicanos para votar en las elecciones de gobernador de Coahuila y del Estado de México. Es una catástrofe. Para las elecciones federales participan entre 50 y 200,000 electores, cuando hay cerca de 30 millones de mexicanos viviendo en el extranjero. 0.1, 0.2%, 0.3% votan en nuestras elecciones. Son personas que tienen la ciudadanía mexicana, que aportan al país, que enviaron el año pasado 58,000 millones de dólares en remesas y que merecen representación, voto activo y pasivo. Por eso aprobamos acciones afirmativas para que existan diputados migrantes en ley, hasta ahora solamente en acuerdos administrativos y sentencias, y también que puedan votar con 3 documentos: credencial de elector, matrícula consular y pasaporte. Esto lo va a impugnar la oposición y le va a decir a los paisanos que no tienen derecho a votar con su matrícula, que no tienen derecho a votar con su pasaporte. Nosotros creemos que si esto avanza y se protege en la Suprema Corte, 1 millón de mexicanos podrían votar en las elecciones del 2024 respecto de los 200,000 que han participado históricamente en elecciones anteriores. Interesante, ¿eh? Sí, el único punto es, tú tienes una base de electores que es al final de cuentas los listados nominales de electores. Hay ahorita ya la facultad desde la ley del 1314 para que credencialices fuera del país a los migrantes. Es decir, la credencial de elector la puedes obtener en Estados Unidos. Eso es un hecho.
¿Por qué la gente no participa? Esa es una gran incógnita. Ellos impulsaron mucho la modificación legal para que se credencializara fuera del país. Eso ya se hace. El voto de los migrantes por vía de internet también ya se hace desde el extranjero. Y muchas acciones... Pero son muy poquitos los que votan. Sí, lo entiendo. Lo que nos Pero están no diciendo. sé si lo vamos a resolver. Habrá que verlo ya sobre la práctica, si es que el plan B se queda así. Vamos a ver si se resuelve con el uso de la matrícula consular y otra, el pasaporte y esos instrumentos que vienen en la legislación. Y solamente quisiera decir una cosa con el mayor respeto, por supuesto. A mí no me parece que en el caso de Beatriz Pajés o en el caso de Cosío hayan sido designados por los dirigentes de los partidos para hablar en el mitin del domingo. Te lo digo honestamente, no alcanzo a advertir ¿Cómo los designaron? que haya sido, tampoco te puedo decir eso porque yo no estoy en los esquemas de organización. Y de hecho yo estuve en Tlaxcala porque a mí me invitaron a ser orador en el evento de Tlaxcala, entonces, pero no alcanzo a ver que hayan sido designados por las dirigencias partidarias. Ahora, este tema se va a ir a la Suprema Corte. Sí. No todo el plan B es anticonstitucional. Habría elementos que pudieran ser anticonstitucionales, ¿Y otros otros no? seguramente que no. ¿Cuáles son los 2 o 3 que en tu opinión, de lo que puedes prever, va a echar abajo la Corte? Yo creo que las modificaciones a la estructura desconcentrada del INE me parece que ofrecen un punto de inconstitucionalidad por la vía de la vulneración a la autonomía del instituto, el tema de liberar a los servidores públicos. Tenemos un modelo, déjenme usar una expresión un poquito ya obsoleto, donde los políticos no pueden hacer política, pero así está en la Constitución, no se modificó en el 134. Entonces, estas modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dejan a los servidores públicos de todos los partidos, no nada más de Morena, sino todos, a hacer y deshacer durante las campañas electorales, podría echarse abajo. Y me parece que pues algunas normas que están medio rudas, por ejemplo, corrieron al secretario por la vía de un transitorio, pues, en fin, son temas ahí del No plan será B. la primera ni la última vez. No, bueno, pero yo no había visto en términos de una institución electoral que ceses por la vía de un transitorio a un funcionario público. Pero bueno, mira, no pasa mayormente. Y yo creo que varias de las modificaciones que tienen que ver con los partidos políticos, que no regresen el dinero, que ahí son todos, o sea, no le den vuelta al punto. La modificación previa la hizo Morena, pero ahora viene evidentemente en el famoso plan B. En fin, sí tiene puntos para ser revocada. Hamlet, ¿qué lectura va a hacer la Corte? Bueno, solamente una puntualización sobre los discursos. Beatriz Pajés pues, fue diputada del PRI y fue candidata a senadora del PRI. Y en su discurso textualmente llamó a llenar las urnas en 2024, dándole un enfoque en la alianza opositora. Sí, dijo a quienes había que llamar. Era un discurso preelectoral. Entonces no nos tragamos el cuento de que eran ciudadanos ahí de a gratis, ¿no? Además, yo creo... Aquí se dijo que los habían designado. Yo no te interrumpí. Yo dije que no, bueno, pues si tienes razón, okay. disculpas. Sí. Mira, además el tema de Cosío, yo la verdad creo que este punto le puede incomodar a los ministros. Porque yo no sé si cuando él estaba ahí, un ministro de la Corte en retiro habló como orador principal en un mitin respecto de un asunto en el que se va a pronunciar la Suprema Corte. Y te explico por qué. Si los actuales ministros atienden estas puntualizaciones que hizo Cosío y ese enarbolamiento, lo van a empoderar como alguien que puede generar ese efecto sobre los actuales ministros. Y creo que eso les puede generar cierta Sobre todo incomodidad. Arturo Saldívar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el transitorio, mira, el 17º, párrafo segundo dice, de inmediato, el Consejo General nombrará dentro de los directores ejecutivos a un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. En la sesión ordinaria del mes de mayo del 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029. ¿Y por qué, o sea, vamos a tener secretario ejecutivo. Pues porque el periodo legislativo implica un proceso, porque la Suprema Corte hay que tener la cortesía de darle tiempo de pronunciarse, Ya. ¿no? Por eso Porque ya está están los considerado nuevos así. consejeros, hay que decirlo también. Viri, ¿con qué cierras esta mesa? Bueno, cierro con un llamado a que no dejemos la democracia en manos de la Suprema Corte de Justicia, la cual no ha demostrado en muchas de sus legislaciones ser tan democrática. O sea, nosotros tenemos evidencia de que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ha aprobado mecanismos pues abiertos de evasión fiscal por parte de Es la empresarios. Suprema Corte del Derecho a veces, ¿no? Por empresarios que pues, se han amparado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que viene? La lluvia de amparos.
una resolución pues por parte de la Suprema Corte de Justicia que muy probablemente vaya a ser muy conservadora porque su ethos es muy conservador. Y yo creo que lo que necesitamos son ciudadanos organizados de manera independiente de las fuerzas políticas del pasado que verdaderamente llamen a una democracia real. Bueno, les agradezco mucho haber venido al Octágono y a ustedes les decimos que no se vayan con la finta de todo lo que se ha dicho sobre la reforma y sobre todo de los adjetivos calificativos fatalistas. Hay elementos que preocupan y aquí ya voy a dar mi opinión. Hay elementos que preocupan, pero esta reforma no es eso que nos va a convertir en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba. Tratemos de tener un debate un poquito más informado todos y más racional. Creo que hace falta eso y va a hacer falta en las próximas semanas. Gracias y gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.